Carlos Lorenzana, un veterano de la consultoría política en México y en una parte de América Latina. Oye, me da un gustazo tenerte como invitado en este podcast porque hay muchas cosas que los nuevos consultores o los consultores emergentes tendrían que saber. A ver, para empezar, como consultor veterano, Carlos, ¿qué es un consultor político? Bueno, primero para empezar, muchas gracias, Fer. De verdad me da mucho gusto estar aquí contigo. Platicar de política siempre es grato y platicar de consultoría política mucho más todavía, ¿no? Sí. Cuando hablas de veterano, no sé si sentirme viejo o hacer esa referencia a la experiencia. Pero muchas gracias primero por la invitación. Hablar de consultoría política, yo creo que debemos ser artesanos, fíjate, ¿no? Y quizá en algún momento en la plática vamos a hablar de inteligencia artificial, pero creo que no podemos perder de vista que somos artesanos, que cada proyecto político, si alguien te busca, es porque su proyecto es importante para él, para su equipo, para su vida pública, y si te busca es por algo. No creo en la masificación de la consultoría política. Creo en esa parte de ser artesanos, desde el diagnóstico mismo, de empezar a entender cómo está él, cómo está el opositor, cómo está el ambiente, cómo está la cultura y la coyuntura del ciudadano, ¿no? Debe ser artesanal la forma en que tú estás investigando. Y debe ser más artesanal todavía el hecho de cómo construir su propia narrativa, ¿no? Entonces, para mí, un consultor, y sí se los digo a la gente que trabaja conmigo, somos artesanos, no podemos hacerlo de manera mecánica este asunto, ¿no? Pero también les digo, y eso lo comento mucho, olvídate de ser el abogado que siempre decimos, a mí me tienes que ser muy claro para que yo te pueda defender, ¿no? Eso es como parte de... También les he dicho, somos como el nutriólogo, ¿no? No me pidas adelgazar si no llevaste la dieta también. Esa es una parte en donde entra hasta como un tema de defensa para nosotros, ¿no? Y en la última fase de la campaña, dependiendo cómo esté la campaña o cómo esté la competencia de nosotros, yo les digo, nosotros tenemos que ser como ese doctor que atiende al herido que llega en un estado de emergencia total. Tú estás en la sala de emergencia, ¿no? Y tú dices, tú tienes que dar absolutamente todo para que esa persona viva. No sabes si lo vas a conseguir. Lo que sí sé es que tienes que tener todo el compromiso para que eso suceda. Y creo que de ahí viene este entendimiento del respeto a la campaña, de respeto a tu trabajo, de respeto al cliente. Por eso creo que debemos ser, la consultoría política debe ser artesanal. Sí, perfecta definición y excelente. Oye, yo escuché tu nombre hace más de 25 años en temas de consultoría estratégica de campañas electorales, pero antes te había observado como un operador político dentro de uno de los partidos más hegemónicos que ha tenido México. Pero ¿cómo haces esa transición de la operación política, de funcionario de un partido, de dirigente de un partido, hacia la asesoría estratégica de las campañas? Siempre me gustó, cuando participé en campañas, estaba yo joven, empecé antes de tener la mayoría de edad, ¿no? Esa parte de analizar, sinceramente te lo digo, ¿no? Puedo decir que no fui de los jóvenes que te organizó un concierto, un evento deportivo, ¿no? Y mentiría si te diría que fue así. No fue así, ¿no? No fui de los políticos jóvenes que aprendió a pintar una barda, tampoco lo hice, ¿no? Sinceramente te lo digo. A pesar de ese partido, que era como muy normal que así fuera, como los arranques, porque tenías que crecer desde abajo, y creo que es necesario regresar a la política básica, ¿eh? Ahorita platicamos de eso, del contacto directo, de la negociación política, de la operación política. Empiezo ayudando a algunos amigos, participando en temas políticos dentro de un partido político, pero siempre desde esta parte del análisis, ¿sabes? O sea, las estadísticas me encantaba, o sea, me encanta todavía, y empecé a trasladar este estudio estadístico en mapas y empecé a encontrar como algún diferenciador. Mientras que los números, pues podemos empezar a ver mapas y me da mayor visibilidad y puedo ir armando con más estrategia, ¿no? Y creo que fue una gran escuela donde estuve, ¿no? Y sobre todo quien en algún momento fue mi jefe político, siempre me sentaba en las mesas de negociación y me recuerdo que me decía, no digas nada, observa. Y de verdad fue abrevar de cómo se negociaba. He estado en cantidad de negociaciones de candidaturas, ¿no?
Por eso cuando yo entro en una campaña lo primero que observo es la personalidad del candidato, dónde está el centro de mando de esa campaña, quién realmente va a terminar decidiendo, tomando las decisiones, ¿no? Entonces, y ese salto para mí ya no fue tan difícil porque a mí me encantaba el tema de estar atrás, opinando, observando, analizando, y fue más natural el salto a poner la consultoría. Habían dos cosas que no me gustaban de la parte de gobierno, del partido, que era esa parte del ritual de la sumisión como tal, porque siempre me considero una persona que llegaba y proponía, y de repente, no, a ver si nos los permiten, y que la línea, eso dices, no, por favor, ¿no? Sí. Y hoy, por ejemplo, en la oficina procuro también mantener ese tipo de ambiente de respetar hasta sus horarios, ¿sabes? Claro. Ese punto de que no te puedes ir porque todavía no nos habían dado salida, pues hace 30 años, ¿no? Que, o sea, sí. Esa era una parte en donde no terminaba de encajar, ¿no? Y por atrás hay esa idea de que propongamos, hagamos, se puede analizar de diferente manera este asunto, ¿no? Oye, Carlos, porque no es la misma definición o la misma conceptualización del consultor de hace 25 o 30 años, el de hace 15 y el consultor de actual. Claro. ¿Cuál es la diferencia? Yo creo que cambiaron, por un lado cambiaron los canales de comunicación, ¿no? Eso es muy importante. La forma que te comunicas con el ciudadano, eso cambió, definitivamente. Ya el contacto directo que será ante los eventos masivos en donde el político no hacía alarde de su oratoria y que después te diste cuenta que ya no mucho lo escuchaban, ¿no? Sí. Pero creo que uno de los puntos es cambió los canales de comunicación. Cambió también el ejercicio de la propia transparencia de cómo se ejercía la política, ¿no? Si hay algo que se le puede aplaudir en las redes sociales es esta verticalidad, horizontalidad, mejor dicho, esta horizontalidad en el ejercicio de la opinión pública, ¿no? Es decir, cualquiera puede opinar, o el teléfono te da también la transparencia, es decir, si puedo cachar a un político en lo que él piensa que no lo estamos observando y son más observados todavía. Entonces, creo que el ejercicio de la transparencia vino a fortalecer esa parte, o más bien vino a diferenciar cómo se hace la parte de la consultoría. En el caso de nosotros, y coincido mucho contigo, no somos la misma consultoría de hace 25, 15, 10 años, ¿no? Nuestros métodos de investigación han venido evolucionando significativamente. Hemos pretendido llegar a encontrar esos insights con diferentes herramientas, ¿no? Que ya no es lo mismo cuando nos quedábamos solamente en el 2000, poco antes de hacer la encuesta, empezar a hacer los qualis, a las herramientas que se tienen ahorita, ¿no? ¿Por qué? Porque el ciudadano también en esa parte evolucionó, exige más, exige transparencia, exige resultado, y si no, te lo demuestra a ellos en las redes sociales. Entonces, creo que esa parte de la horizontalidad de la transparencia obligó a los políticos efectivamente a hacer de otra forma la consultoría, pero también la competencia, Fer, ¿no? También la competencia, ¿no? O sea, ya no es un partido hegemónico, que en este momento en México podemos hablar que sí, aunque los últimos resultados de Veracruz en Durango pudieran decir que ya no tanto, ¿no? Sin embargo, claro que son muy hegemónicos, ¿no? Pero creo que esta ruptura que se da cuando arranca en el 2000, hablando de la presidencia de la República, obliga a los partidos a volverse más competitivos. Claro. A entender que la volatilidad cada vez era mayor, en ese sentido de decir, ya no es tan fácil que entrecomillados, que se compren como voluntades, ¿no? El ciudadano empezó a observar más. Ahora, los mismos consultores, los mismos estrategas de campaña, ahora somos cuestionados. Claro. Somos cuestionados en la forma de cómo llevamos la asesoría a los políticos, claro, a los gobiernos, y somos cuestionados de los resultados que tienen nuestros clientes. Entonces, creo que eso es también parte de otra cosa, o más bien de lo mismo que estás hablando, ¿no? Es esta parte de transparencia, ¿no? O sea, estamos enfrente de una vitrina, nos gusta, claro, ¿no? Y formamos parte de este juego, pero también el tema de la propia responsabilidad, ¿no? Somos responsables muchas veces también de lo que ocurre. Yo me he arrepentido 3 veces de ayudar a candidatos que fueron malos gobernantes. Claro, pero ¿cuál es la ética entonces? ¿Ayudarle a un candidato a ganar? ¿O nos contratamos para no ayudarle a ganar? ¿O simplemente no nos contratamos? Yo creo que, bueno, cada quien tiene como ese juego ético, ¿no? Y no hay que perder de vista también lo económico, que nos guste o no, es un ingrediente que está ahí presente, sí, ¿no?
Yo creo que al final del día lo que debemos entender es que hay dos grandes bloques. La campaña per se, ¿no? Que te están contratando para hacer el ejercicio de la campaña. Y tú como consultor ahí tienes una responsabilidad, que para mí es muy diferente el ejercicio de gobierno. Son incluso reglas diferentes, ¿no? Una cosa es cómo se juega la campaña electoral y otra cosa es cómo debe ser el ejercicio de gobierno, ¿no? Yo te dije ahorita, me he arrepentido 3 veces que tú dices, ¿no? Que está era una super crisis dentro de la mitad, recomponemos y se gana, ¿no? Sí, y fue claro. pésima, ¿no? Sí, tú dices, no, hombre, ¿por qué lo hice, no? Entonces, pero tu responsabilidad era en ese periodo que era la campaña y tú profesionalmente cumpliste, ¿no? Que creo que es ahí donde puede entrar también esa parte ética de yo estoy siendo contratado para esto, ¿no? Y si me voy más en un ejercicio político, más no moral, ¿no? Tú dices, oye, más que enemigos, tú tienes objetivos, tú como consultor, ¿no? Claro. Tú dices, no, porque aparte no es tu campaña como tal, ¿no? Te están contratando para que vayas a apoyar un proyecto político, para que orientes un proyecto político, para que disminuyas riesgos en este proyecto político y tú puedes cumplir, ¿no? En este ejercicio profesional, yo entré, tú tienes que hacer lo que te corresponde. Claro. ¿No? Carlos, te confieso que 8 de cada 10 proyectos a los que soy invitado o que entro a trabajar ya son proyectos que están encaminados. Y son proyectos como un tren que va a 1000 por hora. Y donde tienes que dar un gran salto para homogenizar y para ponerte al corriente. ¿Qué es lo que hay que hacer, Carlos, al respecto? Si te compro la analogía del tren, yo creo que entender en qué parte del tren estás, ¿no? A qué velocidad va, en qué vagón te toca ir, quién más va en el tren, quién va dirigiendo el tren, hacia dónde va el destino, ¿no? Creo que lo primero que tenemos que llegar a hacer es audita, ¿no? O sea, algo está fallando, ¿no? Tú eres experto en estrategia, en crisis, y te mandan a traer a la mitad, es porque que venga alguien y resuelva. Entonces, es llegar y entender el contexto. No desde solamente su visión, ¿no? Porque como yo les digo, oye, yo tengo toda la obligación de escucharte, pero tengo todo el derecho de dudarlo, ¿no? Porque ustedes me van a dar una lógica desde su visión de la campaña. Claro. Yo tengo que llegar desde mi lógica como consultor, ¿no? Y parte de mi lógica es sí escucharte, pero no comprarla toda. O sea, lo primero que yo hago es diagnóstico. A veces me ha tocado este tema que decía de que me arrepentí. Dije, paremos 2 días. Ah, pero no estás viendo cómo está. Sí, pero lo que están haciendo no les está funcionando. Entonces, seguir con lo que están haciendo no te lleva absolutamente nada. Pierden recurso, hay un debilitamiento moral del equipo de campaña, o sea, no se ve que están conectando. Yo soy un creyente en la investigación, ¿no? Hago mucha investigación. Entonces, para mí es, paremos, sepamos dónde está esto, entendamos dónde están los puntos de dolor, no solamente hacia afuera en relación a la empatía con el ciudadano, sino que está pasando adentro. Claro. No, porque la campaña se mide desde la comunicación, pero también desde la política, y en la parte política puede ser que tengamos el enemigo adentro, ¿no? ¿Dónde están los nudos? ¿Dónde están los puntos de dolor? Y lo primero es llegar a hacer esa adentro de la familia del candidato, adentro del equipo de la campaña o adentro del equipo de consultores. Tú sabes que son las 3 esferas, ¿no? O sea, sí puede ser dentro de la propia familia del candidato, sí es en el equipo, ¿no? En la familia del candidato, tú dices, oye, la esposa influye, la actitud de los hijos influye, puede ser, a mí me ha tocado casos donde la mamá y el papá es el súper político, entonces ya entra el hijo, y entonces quien toma la decisión no es el candidato, sino el papá del candidato, o la mamá del candidato, y ahí hay algunos nudos, ¿no? De la visión de cómo llevarse la campaña. Del equipo no se diga. Yo no sé por qué antes, que era muy común, que iban a una interna, y el que quedaba en segundo lugar te lo ponían como coordinador de campaña. Híjole, o sea, era catastrófico. Claro, o sea, temas de ese punto. Que hay ejemplos interesantes, por ejemplo el caso de la familia Murat, donde el papá fue el coordinador de la campaña de Alejandro Murat, y fue un gran asesor del gobierno de Alejandro Murat. Gobierno malo o bueno, él fue un gran asesor, ¿no? Esa es lo que voy. O sea, tú dices, oye, primero lo que tienes que llegar a hacer es, a ver, ¿dónde están los puntos de dolor? Y la otra que yo observo en particular es, ¿dónde está el centro de poder? Sí.
¿quién manda? ¿No? ¿Quién manda en la campaña? No necesariamente es el candidato o la candidata. No, muchas veces, a mí me daba risa en una ocasión que llegué a un municipio del Estado de México y me dice, estoy hablando hace como 20 años, tienes que entrevistarte con el sacerdote. Y yo, tengo que con el sacerdote, ¿no? O sea, para mí fue como que, por favor, ¿no? Tuve que estar con el sacerdote. O sea, sí me tuve que ir a sentar con el sacerdote. Sí. ¿No? Entonces, hay es cositas, el modelo de Chespirito y Doña Florinda, ¿no? Sí, mira, hay de todo, ¿no? Pero creo que al final del día la política sí tiene como sus principios y entender qué está fallando, entender dónde vamos a caminar, quién toma las decisiones es muy, muy importante. Y hablando de eso, Carlos, ¿en qué momento se desvía un equipo? ¿En qué momento la campaña sufre un punto de inflexión que lo lanza al vacío? Pueden ser pecados capitales, ¿no? A ver. Uno, si hacemos referencia a consultoría, equipo de campaña, los celos, ¿no? Que tú dices, ese celo mal entendido de cómo ocupar un consultor, ¿no? Yo se les digo, si la elección del domingo, yo el lunes entrego mi reporte y ya, o sea, yo no vengo aquí por ningún cargo, ¿no? Ni puesto de gobierno, ¿no? Pero creo que se pierden cuando el candidato permite entrar en una burbuja, ¿no? Se mete su burbuja y la propia adulación los ciega, ¿no? Cuando dejan de escuchar, ¿no? Esta parte de adular al candidato, de no entender que el objetivo es ganar la campaña, no solamente estarle aplaudiendo al candidato, ese es uno de los puntos. La adulación creo que es un pecado capital. Los celos en relación a la consultoría es otro pecado capital. La soberbia, los egos, es otro, ¿no? Cuando, hey, pues con quién crees que estás hablando, aquí siempre hemos ganado. O sea, esa soberbia los lleva a una ceguera estratégica, donde pues tú estás viendo unas cosas y afuera está pasando otra, ¿no? Entonces, creo que ahí puede ser también como esa parte de llevarlo al acantilado y se puedan caer. La indisciplina del candidato. Esa es la otra, ¿no? Que tú dices, oye, si arman estrategias, se les sugiere algunas acciones y hacen lo que sea, ¿no? Creo que una falta de mando político también es importante, cuando no lo hay, ¿no? Insisto, puede ser candidato, eso no significa que él tenga el poder, ¿no? Claro. Entonces la identificación de esta o la fragilidad de este mando también creo que puede llevar a eso. Pero la soberbia, la indiferencia, la indisciplina, celos. Pecados capitales. Claro, yo creo que sí. Bueno, pero entonces hay pecados mortales, ¿no? Que Sí. puedes dejar uno pasar. ¿Hasta qué grado? Bueno, hay cosas que no. A ver, yo creo que, por ejemplo, una de las cosas que creo que no se debería permitir, ¿no? Es decirle sí al candidato siempre, o al candidato. ¿No? O sea, no puedes caer como en esa complicidad de que todo está bien. Y no habrá manera de armar un manual y decirle a esto sí y a esto no. A ver, porque el sí a medias existe. Claro, a ver, tú das recomendaciones, tú haces un ejercicio de consultoría como tal y dices esto sí, esto no. Pero yo te hablo de pecados, ¿no? Un pecado es la indisciplina, ¿no? Tú les pones tus escenarios, tú les dices, oye, esta es la ruta, si ya tienen que ir, ¿no? ¿Por qué? Porque tú traes investigación, traes conocimiento, mapeaste, ¿no? Hay más elementos, no solamente una visión subjetiva de pertenecer a un grupo político y un proyecto, ¿no? Claro. Tú te subes al balcón, tú no estás adentro, ¿no? Tú te subes al balcón y estás observando más cosas que ellos a veces no se dan, ¿no? Y entre más alta es el peso de la campaña, más complicado es entender esta lógica, ¿no? Donde todo el mundo está peleando ya su coto de poder y no cualquiera te lo cede, ¿no? Entonces, creo que entrar a la burbuja es como un gran pecado. Cuando dejan de escuchar, es un súper pecado. Y hablando de control de recursos, porque luego dices, bueno, estoy en una campaña donde una plataforma de las redes sociales no nos está funcionando. Y dices, bueno, pues es pecado, pero es mortal, puede pasar. Pero donde no puede pasar, me imagino, y corrígeme si no, es en el rubro del diseño y operación o ejecución de la agenda de campaña. Y vaya que he estado en campañas últimamente donde termina el papá de un candidato encargándose de la agenda. Y si no le puedes decir que no a un candidato, menos a su papá, ¿no?
voy a retomar dos cosas que hemos venido hablando. Una es, dice, tú me decías, oye, ¿qué pasa cuando ya vienes al tren súper acelerado, te subes a la campaña, ¿no? Yo te decía, diagnostiquemos, ¿no? Dentro de esa parte del diagnóstico, o sea, yo de las cosas que solicito es, préstame la agenda, ¿no? Porque la agenda es el resultado de la estrategia, ¿no? O sea, cómo estás ocupando el tiempo de esta persona que es el candidato o la candidata y si efectivamente está siendo rentable electoralmente y políticamente hablando. Si tú revisas la agenda, sabrás si hay estrategia o no. O solamente lo están desperdiciando, ¿no? O sea, claro, o solamente están llenando la agenda, ¿no? Entonces, cuando llenan la agenda, no hay estrategia. Podrán tener todos los estudios, ¿no? Que esa es la otra, que son de mis corajes, ¿no? Para que piden los estudios, al final del día no los quieren ocupar, ¿no? O solamente les interesa el dato de cómo voy electoralmente hablando en competencia, en la carrera de caballos. No, tú dices, a ver, ¿cómo está esta parte de la rentabilidad de la gente? ¿Dónde lo han sentado? ¿Con quién lo han sentado? ¿Dónde lo han llevado electoralmente? ¿Qué temas? Todo eso tiene que estar en la agenda. Entonces, tú que llegas a mitad de una campaña, pues lo primero que revisamos es qué ha venido pasando, dónde han estado, ¿no? Y si hablas del papá, regreso a esa parte de dónde está el centro de poder, ¿no? Tú dices, entonces, ¿con quién te tienes que entender tú como consultor? Claro. Porque tú tienes que estar con los que van a estar teniendo la capacidad de decidir, ¿no? Y yo tengo una frase que les digo, y nació de mi experiencia de campaña: nunca negocies con la persona equivocada, si no tendrás que negociar dos veces. Porque pues este no me resuelve, ¿no? Y cuando tú llegas, ya, que tú dices, ya está en crisis la campaña, tú sí preguntas, ¿tú tienes capacidad de tomar decisiones, sí o no? No, que le voy a comentar al candidato. Entonces no tienes la capacidad, mucho. O sea, no, ni gastemos tiempo. Tú no tienes la capacidad de tomar decisiones, ¿no? En una campaña así es, ¿tienes o no la capacidad de tomar decisiones? Carlos, a ver, en aquellos tiempos cuando se inició este asunto en México de la consultoría de campañas electorales, donde había muy pocos consultores, donde la idea era que nadie conociera al estratega de la campaña. Era una actividad muy, pareciera que muy oscura, ¿no? Nadie sabía quién era el estratega. Y yo te pregunto, ¿cuál fue desde entonces tu campaña más complicada? Yo creo que la más complicada, y hoy posteé algo en las redes sociales que decía, el peor candidato no es el que no sabe, es el que no escucha, ¿no? Sí. No, yo he dejado campañas y es cuando dices, o sea, no entiendo cuál es la lógica de esto, el celo, la cerrazón, no, o sea, la indisciplina es un punto en donde no me gusta soportarlo, no, o sea, creo que sí debe haber disciplina, creo que debe haber claridad de los objetivos. Me ha tocado participar con partidos pequeños, entre comillas, ¿no? MC, en algún momento, hace muchos años, en donde el objetivo era, queremos tener grupo parlamentario. Entonces, era muy claro lo que tenías que buscar. O sea, la definición del objetivo, para mí es el primer paso del diseño de la estrategia, ¿no? Dime hacia dónde vamos, ¿no? Ganar, no, para ver. Y cuando haces el checklist, no tiene ni oportunidad de ganar, ¿no? Claro que no hay general que pronostique su derrota, dicen, ¿no? Claro. Pero creo que la falta de claridad de hacia dónde van, eso es uno de los puntos que te puedo decir que ha sido como tener complicada una campaña. La indisciplina también. La otra, cuando te toca tener candidatos que tienen recursos, el despilfarro, que te dices, es que no es necesario. No es necesario, o sea, lo que se está haciendo, o sea, se pudo haber hecho con menos, ¿no? Entonces, creo que, pero la visión también es importante. Creo que para mí sería como esos puntos en donde sí he tenido complicación de hacia dónde vas, ¿no? Cuando a veces le preguntas, ¿por qué estás participando? Y no estoy hablando para que salga a comentarlo con el electorado, sino en una relación consultor-candidato, y dices, ¿por qué estás participando? Y cuando te empiezan a aventar todo el rollo, dices, no tiene claridad. Porque hay dos lógicas, ¿no? Tú en política participas para tener o mantener el poder. Claro. No hay otra cosa. En ese sentido, por ti, la campaña es una y el gobierno es otra. Y en el gobierno puedes poner todo lo que tú quieras. Pero cuando no hay claridad de qué es lo que están buscando, entonces no entienden las reglas de la política.
y se van a un juego de inocencia, se van a un juego de inocencia, no de que tú hagas un tema en contra o maltratar las reglas de la competencia, inocencia en no saber cuidar tu proyecto político, ¿no? Que tú dices, oye, ¿es en serio que te lo creíste lo que te estaban diciendo? Entonces, creo que ese tema de no escuchar, de no ser disciplinado, de no entender la lógica política, ha sido como mis temas en donde creo que ha habido una complicación en el punto de la consultoría. ¿Tú has callado en alguna ocasión por llevar la fiesta en paz? Yo estudié Relaciones Internacionales como licenciatura. Entonces, toda la parte de diplomacia me encanta. Me encanta la diplomacia. Sí. Entonces, creo que siempre fui muy diplomático. Ujú. Hace muchos años que no. ¿No? Sí, sí, sí. Era yo muy diplomático, era yo un tema de si alguien me decía algo, en corto la arreglaba, una llamada, hasta que tuve un tema personal, que me acuerdo que iba a presentar unos estudios, y en el camino me avisan de la muerte de una madrina de un hijo mío, y que yo quería mucho a esta señora. Entonces yo traía como la prisa de irme, ¿no? Y llego a este cuarto de guerra, y resulta que habían invitado a otras personas que también traían otros estudios, ¿no? Ujú. Entonces era tanta mi desesperación, no sé si dolor como tal, ¿no? Porque Ujú. sí quería mucho a esta señora. Y yo quería ya salirme, ¿no? Y entonces empecé a escuchar una serie de cosas que me acuerdo que le mandé a llamar a la persona. Le dije, no, siéntate acá. No, o sea, me lo puse al lado y le digo, explícame lo que estás presentando de estudios, ¿no? Y creo que abusé en el tema de despedazar lo que estaba presentando. Pero también ahí entendí algo. Entendí que todos quieren quedar bien con el candidato o con la candidata. Ujú. Todos. Y entonces todo el mundo aplaude. Entonces, nunca puedes estar solamente diciendo sí, sí estás poniendo en riesgo la campaña. Creo que callar es complicidad, ¿no? Ujú. Y no puede ser como... Vale mejor lavar la ropa en casa, ¿no? Claro. Que salir a exhibirlo, ¿no? Entonces, no, ya no me callo. O sea, al contrario, o sea, procuro llevar mucho sustento de lo que voy a presentar para Ujú. que efectivamente el silencio no termine siendo complicidad, ¿no? Ni aplaudir. No, Fíjate. no me pongo, fíjate, tengo como principio no ponerme una playera de campaña, Ah, ni gorra, porque yo en particular perdería objetividad. No puedo ser parte, o sea, sí entiendo tu proyecto, pero no me puedes involucrar en ese sentido, sí del compromiso, pero no de caer en esa subjetividad de que todo está bien. No, tienes que claro. mantenerte un poco atrás, un poco arriba para observar el escenario, que tú permitas tener tu libertad Sí. profesional de decir las cosas, ¿no? Y entonces aquí está. Y muchas veces dices, oye, nosotros recomendamos esto. Nosotros agarramos un proyecto y los correos, los WhatsApp, todo se va archivando. Ujú. Todo se va archivando. Ujú. Para que en cualquier caso fue así como que nosotros en tal día te mandamos un mensaje y estas fueron las recomendaciones. Porque también, Fer, tú también sabes, tú también llevas más de 100 campañas, 200, no sé. Tú también sabes que si se gana, fue por ellos. Y si se pierde, fue por nosotros. Entonces, así como que, mira, esa parte también como que ya está controlado el ego, ¿no? Tú llegas a hacer lo que tienes que hacer. Claro. Callar es complicidad, yo creo. Oye, Carlos, a mí me ha quedado siempre claro desde las primeras campañas que tuve la oportunidad de intervenir que el financiamiento de las actividades de campaña es muy importante Ujú. y me queda claro que el financiamiento del Estado no es suficiente. Mm. Eso es por un lado. Por el otro lado, siempre me ha quedado la duda, y te la pregunto ahora, si el exceso de gasto no corrompe o no genera incentivos perversos hacia el interior de la campaña. Si no hay estrategia, o sea, todo puede parecer perverso, Ujú. ¿no? Entonces puede haber un exceso de recursos y eso puede volver perversa la campaña. Sí y no, ¿no? O sea, si son personas que entienden política, claro que puede volverse perverso. Ujú. Si hay mucho dinero y inocencia, es un despilfarro total. Sí. Entonces, el dinero, claro que termina siendo una pata de la mesa. Si no hay dinero, tampoco puedes hablar de una muy buena campaña. No, no. Tiene que haber, ¿no? El exceso puede llevarte a un tema de perversidad. Yo creo que depende de quién está operando ese recurso económico, ¿no? O sea, me ha tocado casos en donde casi lo regalan, ¿no?
O sea, ya llegó la señora que se le murió un familiar y le dan dinero y luego llegó y oiga, me van a operar la matriz ¿ya? Y al poco tiempo, fíjese, ya nació mi hijo, ¿no? La misma señora ya no tenía matriz, ¿no? Entonces, creo que esta parte de perversidad relacionada con el dinero depende de quiénes son las personas que están operando el recurso económico. El exceso de dinero te puede llevar a eso, puede ser que sí. Ojo, aunque también puede haber un error que han cometido muchos políticos, pensar que la gente es tonta, ¿eh? Ujú. Pensar que el hecho solamente de llevar ya se compra, híjole, ¿no? O sea, ya no es tan así, ¿no? O sea, sí creo que es importante entender al ciudadano, entender la lógica de ellos. Y hablando pero de teoría del gasto, de Ujú. campañas, ¿cómo se debe de gastar? Porque normalmente llegas a una campaña y escuchas o simplemente te buscan para decirte que el candidato no suelta dinero y que empezó muy bien y que ya vamos a la mitad de la campaña y ya no hay. ¿Cómo se debe gastar el dinero? Yo tuve un candidato, va a sonar cliché para tú decir estratégicamente, ¿no? Entonces, Ujú, dices, ¿y de qué depende la estrategia? De tu investigación, ¿no? De dónde estés. De dónde estés, del timing, de qué lugar vas, con qué diferencia vas, ¿no? Creo que eso sería como lo óptimo de la utilización del ujú, recurso. Tuve un candidato con mucho recurso y lo tiró, ujú, ¿no? Lo tiró. Yo en esa campaña no estuve. Yo entro a su segunda campaña. Lo tira y pierde el candidato, ¿no? Y pierde y soltando dinero. ujú, Entonces fue así como que, no, hombre, pues, y le echaba la culpa a la gente. La gente no entendía, le dimos de todo, me traicionaron, el clásico, ¿no? De que lo traicionaron si perdía. Y en la siguiente campaña, que es donde ya estuvimos nosotros, se fue al otro extremo, ¿no? En donde ya no quería soltar el dinero, ujú. ¿no? Entonces, oye, tan malo es un extremo como el otro. Y el punto al final del día es, tenemos que ver dónde se va a gastar, cómo se va a gastar. Yo recuerdo cuando llego a Chiapas hace años y existía en ese momento una asociación de presidentes municipales puristas, ¿no? Y me dicen, oye, aquí despensa mata marketing, ¿no? Así me recibieron, ¿eh? O sea, la primera frase, casi sentándome, es aquí despensa mata marketing. Y dije, ok, y creo que debes entender la cultura de donde se va a jugar la campaña. Creo que es como un requisito como consultor de Claro. cómo se juega aquí, ¿no? ¿Cómo se juega? ¿Cuáles son las reglas de aquí? Entonces le dije, ok, no, digo, no tengo problema, ¿no? Y lo entiendo. Entonces les pregunto yo, y luego les va a sonar como obvio, le dije, pero ¿dónde están repartiendo las despensas? Ujú, ¿No? Porque no me digas que es solamente donde la gente lo necesita, ¿no? ujú. Porque mi siguiente pregunta sería, ¿y donde la gente la necesita, la gente vota, sí o no? ¿No? Porque puedes ir a entregar y puede ser que no Claro. voten, ¿no? Entonces, ¿dónde la están repartiendo? Ujú. Ese es un punto. Dos, ¿quién? ¿Quién la está repartiendo? ¿No? Porque el mensajero es el mensaje, ¿quién la reparte? Y tres, le digo, lo más importante, ¿qué le dicen a la gente cuando se la entregan? Porque no es Claro. lo mismo aventar una despensa de fórmese señora, Ujú. ¿no? O señor, no se salga de la fila, a tener un mensaje de comunicación cuando estás entregando las cosas, ¿no? Entonces, creo que la utilización del gasto es cuando hay una rentabilidad electoral de tu voto, Ujú. ¿no? Que entonces efectivamente sí está siendo utilizado de manera correcta y eso se mide como cualquier meta electoral que es con Ujú. votos, ¿no? Si estás trayendo o no estás trayendo o no estás trayendo votos, ¿no? Y la otra es, ¿te está doliendo o no te está doliendo, ¿no? Suena como metafórico, pero tú dices, oye, ¿te duele soltarlo cuando sabes que no se está reflejando? Que es muy diferente a que tú lo estás soltando y sabes que está funcionando, porque sales a la calle y hay una empatía, hay un eco Claro. con el ciudadano, dices, oye, si está llegando, si estamos llegando, si está funcionando, si hay este eco con el ciudadano. Pero cuando estás tirando el dinero y sales y no me conocen, no sé, hay repulsión, dices, hey, te está doliendo la utilización de tu recurso, ¿no? Claro. Oye, Carlos, a ver, hay cosas que forman parte de la ruta crítica, la construcción de una narrativa, la estructura de activismo, bajas el mensaje, el discurso, los medios, pero para ti, ¿dónde se encuentra la médula de la campaña? A lo largo de este tiempo, ¿dónde has Mira, encontrado esa parte? para mí, que es un médico, en la investigación. Y lo cuanti sí, pero lo cual y más, ¿no? Porque
Incluso como esta lógica que decíamos hace rato de no es la misma consultoría hace 20, 25, a 15, 10 años, no es lo Ujú. mismo. Entender cuáles son esos disparadores del voto, cuáles son estas, entre comillas, razones del voto, Ujú. creo que es muy indispensable, ¿no? Porque tú le tienes que decir al ciudadano, ¿por qué sí tú y por qué no los demás, ¿no? Y esto lo encuentras en la investigación. Claro. Para mí el punto central es investiguen por favor, investiguen a cada rato, investiguen cuando lleguen, o sea, cuando llega el candidato, cuando te sientas, cuando observas, como dices, cómo está la gente, si estás conectando, no estás conectando, eso es parte de tu investigación, ¿no? Si tu equipo de campaña que va siempre contigo, tus 4, 5, 10 personas Ujú. que se van en las camionetas, de verdad se dedicaron a estar observando, ¿no? No solamente aplaudiendo al candidato o se bajan de las camionetas y no hacen absolutamente nada más que le ayuden todo al candidato y terminan ayudando en nada. Ujú. Creo que la investigación es un punto central. Y después, saber cómo ocuparla en la narrativa, ¿no? Porque otra vez, pareciera que solamente el punto central es cómo van en la carrera de caballos. Y la investigación te da muchísimo más. Ujú. Nosotros ahorita estamos haciendo estudios de ecología del comportamiento, ¿no? Es decir, cómo el medio ambiente determina tu comportamiento, Ujú. ¿no? O sea, si hace calor, si es una ciudad con calor, con frío, montañas, lagos. Toda esa parte forma tu ecología Ujú. y eso te influye para tu personalidad. Entonces, nosotros lo que queremos es encontrar de mejor forma el entender por qué la gente vota como vota, ¿no? Pero si eso no hay alguien que lo sepa traducir en una comunicación, ahí, no, ahí nos vamos a partir. ¿Ahí Pero entra la despensa? puede ser que sí, ¿no? Porque para uno, pues es una despensa, pues a mí no me cambia la vida, para uno. Pero hay personas en donde sí le puede cambiar la vida una despensa. En donde esa despensa por lo menos le va a permitir estar 15 días con algo que pueda consumir, ¿no? Entonces, creo que los símbolos es muy importante. Claro. Por eso decía yo, si se van a poner a repartir despensas nada por repartirlas, no está siendo nada estratégico. La No, despensa es equiparable a los programas sociales de López Obrador. claro, por supuesto. Sí, a ver, y los podemos dividir, ¿no? Uno puede ser como el impacto económico que a largo plazo puede tener, Ujú. que no es lo mismo regalar dinero a generar un tema productivo, una sociedad productiva, ¿no? Que tú dices, eso es lo que quizá yo pudiera criticar, ¿no? Ujú. Pero claro que al final del día, la despensa termina siendo un símbolo como el cheque que te entregan o la tarjeta que te dan, Ujú. ¿no? El punto no es convertir a la persona en un folio, que eso no lo hacía Andrés Manuel, ¿no? Andrés Manuel sí conectaba, Andrés Manuel sí Claro. anduvo en la calle, sí entendió que se necesitaba, ¿no? A veces se encontraba simbólicamente dónde decir las cosas, ¿no? Pero sí, esta despensa sí pudiera funcionar como ese símbolo algo te va a ayudar, o sea, que no funciona lo mismo para ellos que quizá para un tema urbano, ¿no? Pero sí, claro que tiene un simbolismo. ¿Qué le pasó al PAN y al PRI o qué les está pasando que no logran volver a convencer a los electores de antaño? Eh, yo creo que se perdió el rumbo, ¿no? O sea, benditas redes sociales, malditas redes sociales, ¿no? Creo que ahí nos fuimos como este parte del ego Ujú. político por un lado y pensamos que todo se tenía que manejar ahí y empezaron a olvidar la calle, ¿no? Yo creo que regresar a la política básica para mí sería como un punto central. ¿Qué significa regresar a la política básica? El contacto directo, el regresar a la calle, el regresar con humildad y nos Ujú. equivocamos, ¿no? Creo que perdieron el rumbo, creo que perdieron la causa, creo que se perdieron entre ellos, ¿no? Yo me acuerdo cuando por primera vez anunciaron la alianza PRI-PAN-PRD y que hacíamos grupos de enfoque, ¿no? Y luego reuníamos a líderes de esos partidos, ¿no? Y nos fuimos a lo más abajo, así vamos a escoger tal colonia, en donde era un pleito entre el líder del PRD, el del PAN y el PRI, y ¿qué creen? Ahora les toca estar juntos, ¿no? Ujú. Entonces no terminaban de entender bueno, y esto cómo se llama, y esto cómo se come, y esto cómo se comunica, y qué vamos a defender, ¿no? Tú puedes decir electoralmente o numéricamente la primera vez les funcionó, Ujú. pero ahí terminó siendo desdibujado de quiénes son, ¿no? Se volvió como una masa amorfa en donde
¿Qué significa esta revoltura que hicieron? ¿No? Entonces, quiero que eso no les llevó a perderse en qué van a defender, ¿no? Al ciudadano le tenemos que decir que te estoy defendiendo. Claro. No, al ciudadano en el imaginario es, si yo le doy una razón de voto de por qué yo sí y por qué los demás no, es porque en el imaginario colectivo yo le estoy diciendo, te estoy defendiendo de esto. Si no hay nada que defender, no te necesito. ¿No? O sea, porque la gente lo que busca es que este liderazgo, este líder tiene que ser fuerte Sí, claro. por encima de mí, porque él me tiene que resolver. Él me tiene que dar algo a mí, me tiene que resolver. Y creo que esa parte se terminó perdiendo, ¿no? O sea, creo que su enemigo se convirtió en Andrés Manuel y no la causa social. Claro. Y perdón, por ahí se los ganó Andrés Manuel, ¿no? Sí. Ahora, esta frase de contraste que acuñó, ni siquiera fueron los líderes de Morena, la acuñaron algunos otros líderes de la oposición moralmente derrotada. ¿Les afectó mucho? No, yo creo que sí. No, porque empezaron las derrotas, empezó a haber una fuga de políticos Ajá. hacia el partido de Morena y claro que es una de las estrategias, ¿no? Tú decías, Sun Tzu lo menciona, Maquiavelo lo menciona, de que la moral es importante porque te permite tener el espíritu de guerra, ¿no? Claro. Y cuando no lo tienes, pues es pégale hacia adentro, ¿no? Cuando tenemos comunicación de contraste, no solamente es atacar al que tienes enfrente, ¿no? O sea, es también atacar la moral de sus seguidores, ¿no? Es este objetivo de generar duda o generar desánimo. Por eso tú haces ese tipo de comunicación, porque juegas con la moral del equipo, juegas con la moral de enfrente, ¿no? Claro. O sea, es esa parte de que se les empezó a atomizar sus partidos de cuando empezaron a voltear a ver, ya no estaban acá, estaban en Morena. Creo que sí les aplicó. Y la otra es, el ciudadano dejó de creerles, que ese es el otro punto, ¿no? Entonces, reconstruir la confianza para ellos, claro que atraviesa por la moral de la propia militancia, ¿no? O sea, y cuando puede haber incongruencias entre los liderazgos y las militancias, creo que moralmente, por supuesto que les afecta, ¿no? Entonces, si nos vamos a ese punto, creo que Veracruz y Durango, hablando del caso de México, pudiera ser como esa tomada de aire todavía de que hey, algo puede pasar, ¿no? Y es llevar otra vez la campaña a lo más local posible, ¿no? Que creo que es Porque, lo que le van a apostar. porque pareciera que PAN y PRI no encuentran la Ujú, orilla de la narrativa. ujú. Pareciera que no saben exactamente dónde le duele al elector promedio o ni siquiera saben dónde están los electores que van a votar por ellos. Te pongo el ejemplo, llaman a un boicot general contra la elección del Poder Judicial, cuando no es ni siquiera un tema que reine en la conversación Claro. familiar, ni de las empresas, ni de los empleos. Y ellos traen esa agenda, ¿no? Cuando esa elección había sido hace meses, ¿no? No, es, no, nomás el proceso. eso, exacto, eso fue llenar el requisito el Claro, día de la claro, claro, elección. claro. Entonces, yo no sé qué están pensando en ese sentido que no logran, o no sé qué están viendo, que no logran hablar de los temas que le interesan a la gente. Perdieron escucha, ¿no? Perdieron escucha, creo que hubo 6 años en donde la narrativa fue más que impuesta, Ujú. ¿no? Dejaron de tener su propia narrativa, o Claro, sea, se las marcaron sí, y lo único que hacían era replicar lo que al expresidente le interesaba, ¿no? No había otra narrativa, no construyeron otra narrativa, no había forma claro. de que se pudieran salir de lo que les estuvieron marcando la pauta, ¿no? Imagínate, mientras el expresidente López Obrador hablaba de programas sociales, mientras hablaba de los enemigos de México, de los enemigos de las familias, el expresidente del Nacional del PAN estaba peleándose con un gobernador del norte del país por la titularidad de unas notarías públicas. Entonces, pues no sé si eso le haya generado votos al Partido Nacional, pero lo que sí me queda claro es que no construyen narrativas. No. Más bien, no hay una identificación clara del objetivo. Su objetivo,
o de su enemigo. Su enemigo era Andrés Manuel, ¿no? Cuando para la gente, más del 65-70% era su héroe, Sí. ¿no? Entonces le estás pegando a mi héroe, entonces ¿A la Virgen María? más se cierra, ¿no? Tú sabes que más se cierran los que son adeptos a ellos, más se cierran. Claro. Entonces, en lugar de que tú me dijeras, oye, hay una causa en la cual yo voy a estar trabajando y te voy a resolver, no, mi narrativa era en contra de esta persona. Entonces, creo que ahí también se perdieron. No sé si te acuerdas que como dije, es increíble la forma que comunicaba el expresidente. Cuando sale lo del BOA, el bloque opositor, no recuerdo Sí. la boca, que tú dices, es en serio que los puso a cantar y a bailar, ¿no? Cuando se reúne por primera vez, Sí, hombre. que lo anuncian, y dices, wow, sorprendente la forma en que los llevaba a donde los quería meter, ¿no? Sorprendente la forma en que el humor era parte de la propia construcción de la narrativa del Sí. presidente y los llevó a donde quería, ¿no? Fue nefasto ese nombre de esa asociación esa alianza opositora o gran alianza opositora. Entonces, yo no sé qué estaba pasando. A ver, si nos permitimos regresarnos al tiempo en que gobernaba el último gobierno antes de perderlo por primera vez, de Ernesto Zedillo, en donde su narrativa era la transparencia, la democracia, ese tipo de cosas. Eh, Tú que tienes toda una experiencia en esa parte, ¿qué lo llevó a tomar la decisión de cortar los 70 y tantos años que había estado el PRI ¿Quién? en el ¿Al poder? presidente Cedillo? Sí. No sé, hay que sentarlo aquí. Hay que traerlo de presidente. ¿Era parte de su No narrativa? sé, creo que el país tendría que despresurizarse en ese momento. Creo que si el PRI volvía a ganar, Sí. estallaba esto, ¿no? Creo que los grandes poderes nunca pierden, y tú lo sabes, ¿no? Pudiéramos revisar quiénes son los poderes fácticos del país y preguntarnos si del 2000 para acá han perdido. Seguramente ninguno de ellos ha perdido. Creo que era necesario abrir un poco a la olla express, ¿no? Y generar un tema de alternancia que en el 2006 pudieron peligroso Andrés Manuel, no lo dejan llegar, 2012 PRI recupera y ese periodo, entre comillados, de despresurizar un poco, permite este nuevo cambio, ¿no? Este vaivén y que llegara a la izquierda, por un lado. Pero la otra también es el entendimiento de que dejaron de escuchar, dejaron de entender al ciudadano. Y si hay algo que se le puede aplaudir en la forma en que construyó el proyecto, en la última parte, el expresidente, es la cercanía con el ciudadano, ¿no? Sí recorrió el país, o sea, sí entendía a la gente, entonces tú dices, oye, no solamente hablaba como ellos, cuando fue presidente comía y se vestía como ellos, Claro. viajaba como ellos, Claro. ¿no? O sea, definió su target y nunca se movió. ¿No? Tú dices, ¿qué está defendiendo el PAN y el PRI? ¿Cuál es el target? ¿No? Definió su mensaje y tampoco se movió. Primero los pobres, y fue toda esa construcción y no se movió. Definió su enemigo, ¿no? O sea, sí definió al enemigo. Sí, claro. Que era, o sea, el viejo régimen lo tenía perfectamente La claro. mafia del poder. Es lo que te voy a comentar ahorita. La mafia del poder la tenía muy clara, ¿no? Definió su comunicación, tuvo cercanía, tuvo causas, ¿no? Entonces, ¿Definió a su sucesora? Definió, claro, por supuesto. Definió lealtades al interior del partido. Fue un presidente que ejerció el poder a más no poder, ¿no? Que esa es la otra. O sea, no solamente es el juego per se de la comunicación en un ejercicio de política. Entonces, ¿cuál es la diferencia de aquel régimen priista con este nuevo régimen? No, hombre, con Andrés Manuel ninguno. O sea, al contrario, o sea, el gobierno de Andrés Manuel parecía más priista que otra cosa. Era el ejercicio pleno del poder. Tal cual, o sea, nadie hablaba si no lo autorizaba. Estaríamos hablando del PRI de los 60. Claro, o sea, sí, pero tú dices, oye, terminó siendo Andrés Manuel un outsider, no es cierto, era más insider que otra cosa, no era, venía de adentro del propio sistema. A ver, ¿por qué les preocupaba? Porque conoce desde adentro el poder, ¿no? O sea, conoce cómo se tejía, cómo funcionaba. Entonces, no, hombre, creo que ha sido un presidente súper poderoso, ¿no? Entendió la lógica de poder total y no solamente lo entendió, sino que lo ejerció, ¿no?
A ver, y ya para ir cerrando, Carlos, porque no, yo creo que 2, 3 horas y no, o sea, no lo vamos a lograr. ¿Qué debe tomar en cuenta un candidato para fichar a su estratega o su equipo de Mm, estrategas? Yo creo que sí es cierto que pudiéramos tener como referencia la experiencia, Ujú, ¿no? Que tú dices, oye, puede ser un punto, creo que sería necesario, ¿no? ujú, Y eso lo sufrimos cuando nosotros empezamos, ¿no? Que te digan más joven y chavo y dices, ay, este no tiene la experiencia que tiene este, ¿no? Creo que la actualización propiamente del consultor, el entender el consultor, creo que es uno de los puntos, ¿no? Sí dejaría fuera la parte de los reconocimientos y premios, ¿sabes? Sí lo dejaba yo fuera. ujú, Creo que sería más como el hecho de que el propio candidato o la candidata se sentara con el consultor, hubiera este intercambio realmente de dudas, de experiencias, medirlos desde ahí, ¿no? Entender de qué forma uno podría servirles o no al proyecto político de ellos. ujú. Si hay empatía profesional también, que esa es la otra, ¿no? Tú has tenido candidatos al igual que yo que te dicen, no, no le entro, o sea, no, no quiero, ¿no? Donde dices, no, no hay forma de que conectemos. Entonces, creo que esta reciprocidad profesional puede ser un punto y se tiene que medir en el ejercicio de la confianza que te puede dar este tema de la consultoría, de dónde has participado, si puedes tener referencias que hablen de ti en la parte de la consultoría, ¿no? Creo que tus triunfos Ujú. suman a que pudieras ser contratado, pero ojo también, pero también tus derrotas, ¿no? Yo creo que de las cosas que he gozado he perdido campañas y 3 años después me vuelven a buscar el mismo candidato, entendemos en qué fallamos, porque también hay una responsabilidad de nosotros, ¿no? Claro. Pudiéramos caer en el ego de que, ay, no, solamente ellos, ¿no? Y a mí sí me da coraje cuando escucho a algunos consultores de pinches políticos, ¿no? O sea, no saben hacer las cosas. Cuando en realidad hay políticos muy profesionales, muy preparados, leídos, que entienden de política, que entienden de cómo se juega realmente una campaña y dices, no, hombre, o sea, ahí realmente conectas. Creo que esta interacción pudiera ser como esa parte de a quién tienes enfrente, ¿no? Si Claro. me da posibilidad de contratarlo, ¿no? Finalmente, Sí. Carlos. ¿Pero por qué? ¿Y por qué tan caro, no? ¿Pero por qué tan caro? Carlos, a ver, ¿qué debe privilegiar ahora un estratega de campaña? ¿El aire o la tierra? Los medios, redes versus el activismo. No, a ver, una campaña es multifactorial. O sea, hay muchos factores que influyen para perder o para ganar una campaña electoral, ¿no? Claro que tiene su peso. Tú puedes decir, ¿cuál es la figura central? Pues el candidato, la candidata, ¿no? ¿Cuál es lo que es el basamento y debe ser esta gran fortaleza? La estrategia. Tú dices, qué debe prevalecer? Y te voy a dar la frase, la palabra que más nos gusta a los constructores, depende, ¿no? Ujú. Ya tú dices, depende de qué campaña estamos hablando, depende de cómo arrancas, o sea, depende hasta del timing, ¿no? O sea, te faltan 2 años para que empieces, te falta un año, ya estamos en tiempo. Cuando te contratan, te dicen, ya tienen la crisis encima. Entonces, de ahí tú vas diciendo, ok, depende de los propios recursos, y no me refiero solamente a los financieros, ¿no? Cuando son empresarios que tú dices, oye, no tienen experiencia política en absoluto, en su círculo cercano tampoco han participado en campaña. Entonces, oye, hay experiencia, no hay experiencia, o tienes que entrar a estos ejercicios de capacitación para, oye, entiendan a dónde vamos. Entonces, creo que depende del proyecto, ¿no? Depende del proyecto de qué vas a ir ponderando. Claro. Lo que sí no puede fallar es esta parte metodológica de tengan investigación, hagan un buen diseño estratégico, de saber contrastar, ¿no? De cómo posicionar al candidato, pero también en la narrativa, cómo adjetivizar a la oposición, cómo conectar, cómo persuadir. Creo que ese aterrizaje de esta investigación a la parte de la narrativa, y ya de ahí tú seleccionas tus canales, creo que es muy importante, ¿no? Pero yo creo que lo que no debe faltar es la prudencia, Fer. O sea, un punto de, hey, tranquilos, ¿no? De, si traes prisa, es porque ya los tiempos te ganaron, no hubo estrategia, ¿no? Prudencia en la definición de estrategia, prudencia en la definición de comunicación, y más cuando hay crisis, ¿no? Claro. Si tú ves que van corriendo, no hay estrategia. No hay estrategia, no puede haber estrategia en ese sentido. Entonces creo que es como un ingrediente que no puede faltar por ahí.
Carlos, muchísimas gracias. Al contrario, amigo, muchísimas gracias. Para mí fue un placer haber estado aquí en tu podcast. Te deseo el mayor de los éxitos, no solamente aquí en este espacio, sino como siempre en tu carrera profesional, que ha sido muy exitosa. Igualmente, Carlos. Gracias, amigo. Un privilegio. Muchas gracias, amigo. Gracias.